Las supersticiones se resumen en la atribución de carácter mágico a un hecho que en la mayoría de ocasiones no posee un fundamento racional, contando con fenómenos que se explican sin evidencia que pueda comprobarse por vías empíricas o científicas. Las historias que derivan de las mismas son narrativas curiosas, extrañas y con detalles que, con base a las probabilidades que tal como ha ocurrido y se han desarrollado hechos como lo sucedido en 1606, en la Gran Tormenta, en los escenarios subsiguientes, en los avisos y las recomendaciones de los teatros, en el temor que generaban los actores, las carreras comprometidas y las decenas de muertes, parece algo más que simples coincidencias. Luego de su salida de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos en 1849 y de la desintegración del partido Whig, uno de los nombres más representativos del mayor conflicto bélico interno del país norteamericano sería relacionado de forma extraña con la superstición de Macbeth. Abraham Lincoln, nacido en 1809, desde sus primeros años estuvo expuesto a distintos escenarios en relación a las brutales condiciones que debían soportar los esclavos. Esto, entre muchas cosas, daría como resultado una búsqueda por abolir la esclavitud. Abraham Lincoln en 1836 conseguiría licenciarse como abogado, y es en este tiempo que, en el constante ir y venir por el país al ser Lincoln autodidacta, el futuro presidente, que se consideraba a sí mismo como un lector medianamente ávido, llevaba consigo varios textos en el interior de su equipaje, incluyendo algunos de bolsillo para internarse en una lectura silenciosa en los tramos de un punto a otro. Entre los autores y libros sentía una ligera inclinación por las obras de Shakespeare, especialmente por la tragedia de Macbeth. Desde sus primeros años como abogado se describen algunos viajes con una de las copias de Macbeth en el interior de uno de sus bolsillos. La realidad de lo ya mencionado ha sido respaldado superficialmente con base a las líneas que plasmaría en un papel de fecha del 17 de agosto de 1863. Lincoln decidiría participar activamente en la política, consiguiendo la elección a diputado de Illinois extendida hasta 1842. Sus ideales y habilidades lo acercarían al partido Whig, alcanzando la jefatura del partido político. Lincoln abandonaría la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos y, tras la creación del Partido Republicano en 1854, seguido de la fallida candidatura a optar por la vicepresidencia de la nación en 1856, a través de sus habilidades de oratoria, del carisma y de los ideales que promovía en sus discursos, Lincoln se hizo con la presidencia en una tercera votación el 16 de mayo de 1860. Como si se tratase de conectar y establecer una relación entre la obra de Shakespeare y la historia de Lincoln, se narra que el presidente solía citar algunas líneas de la tragedia en privado, aquellas por las que había desarrollado un interés especial o bien las que funcionaban para establecer o resumir una idea extensa en pocas palabras. En medio de la tensa guerra civil iniciada el 12 de abril de 1861, Lincoln se tomó un tiempo para redactar una carta al actor James Hackett, donde plasmaba lo siguiente: algunas de las obras de Shakespeare nunca las he leído, mientras que otras las he leído con tanta frecuencia como cualquier lector no profesional. Entre estos últimos se encuentran Lear, Richard Gere, Hamlet y especialmente Macbeth. Creo que nada es igual a Macbeth, es maravilloso. La disputa, que dejaría cifras superiores a las 600,000 muertes, culminaría el 9 de abril de 1865 en un conflicto que aún en la actualidad se debaten las razones o causas reales de su estallido. Sin embargo, el reelecto presidente de Estados Unidos asistiría a una de las actividades que disfrutaba: dirigirse al teatro y observar una puesta en escena, sitio en el que también lo haría su asesino. John Wilkes Booth era un consumado actor, aclamado por la audiencia y quien poseía una historia que se puede resumir como exitosa. John, nacido el 10 de mayo de 1838 en Maryland, dejaría en claro sus habilidades para las artes dramáticas, al igual que era un sujeto con ciertas rarezas en torno a los bruscos cambios emocionales que presentaba. John parecía seguir los pasos de su hermano, el también actor Edwin Booth. Sin embargo, John era un sujeto egocéntrico que pocas veces aceptaba y validaba la carrera exitosa de su hermano. John había fracasado en su debut teatral en Baltimore en 1852, pero como si por azares del destino se tratase, sería hasta el acercamiento a una de las sociedades que tenían como punto principal las obras de Shakespeare que la carrera de Wilkes iba a despegar en 1859. De los papeles que más entusiasmaba al actor era interpretar a Romeo y a Bruto, aquel quien, impulsado por sus ideales, acabaría con las manos manchadas de sangre.
John Booth era un leal impulsor de la causa sureña y un férreo defensor de los derechos esclavistas, estando totalmente en contra del abolicionismo, tal como lo plasmaría en un documento redactado por el actor. Por estas y demás razones, Booth veía de forma negativa la figura de Abraham Lincoln, y en 1864 comenzaría a resonar una idea en la cabeza del actor. Debía poner fin de una forma u otra a las intenciones de Lincoln. El futuro de la nación dependía de ello. En ese año, Booth convocó a varios sujetos con pensamientos similares, proponiendo que realizarían un despliegue estratégico con tal de secuestrar al presidente Lincoln. Por varias semanas, los hombres encabezados por Wilkes afinaban los detalles de un plan que había fallado en 2 ocasiones anteriores, siendo el 17 de marzo de 1865 el último de los intentos. Hasta los oídos de Booth llegó la información que el presidente Lincoln ese día se presentaría al Hospital Campbell para asistir a la obra Stillwater's Room Deep. El sitio se hallaba en cercanías del hogar del soldado y Booth giró órdenes precisas a sus hombres, entre ellos David Herold. Los hombres estaban cada uno en su respectiva posición en orillas del tramo de la carretera que conducía a Campbell, pero al paso de los minutos descubrirían que el presidente Lincoln no se presentaría. El supuesto plan de Booth debía comenzar con el asalto a la caravana y el secuestro de Lincoln en el hogar del soldado, para luego dar paso a la negociación que a cambio de la vida del mandatario se solicitaría la liberación de cerca de 10,000 oficiales sureños. Sin embargo, al momento en que Booth supo la ubicación de Lincoln, no haría más que lamentarse, ya que su objetivo se encontraba irónicamente en el Hotel Nacional de Washington, sitio de residencia de Wilkes. Seguido a los varios intentos infructuosos, John cambiaría de estrategia. La gota que pudo estallar un vaso ya rebalsado en el interior de Wilkes sería el discurso de Lincoln desde uno de los ventanales de la Casa Blanca. Ese 9 de abril de 1865, mismo que marcaba la rendición del estratega Robert Lee, quien mejores resultados había aportado a la causa de la Confederación, John Booth, en compañía de un temeroso Lewis Powell, se llenó de furia al escuchar la intención del mandatario de brindar un sufragio para los ex-esclavos. La garantía impulsaría a Wilkes a ordenar a Powell a accionar su arma en contra de Lincoln, a lo que Lewis se rehusó indicando que era un acto impensado y de sumo riesgo. Luego de las palabras de Powell, Booth guardó silencio para luego jurar a regañadientes que ese sería el último discurso que pronunciaría Abraham Lincoln. Booth, al conocer la asistencia de voz de uno de los mensajeros de la Casa Blanca, supo que pondría en marcha el plan en contra de quien veía como un tirano. Tal como lo redactó el mismo Shakespeare en la obra Julio César de 1599, la que Booth conocía casi de memoria, en los idos de marzo acabaría la vida de Cayo Julio César. Booth, cual bruto del siglo XIX, haría lo propio para dar fin a la supuesta tiranía de Abraham Lincoln. En la tradición oral de la superstición de Macbeth, en las noches previas del 14 de abril, Lincoln mencionaría la obra puntual y precisamente de lo ocurrido en contra del rey Duncan, esta vez con mayor melancolía de la habitual. Muchos estudiosos de la vida de Lincoln concluyen que era un individuo melancólico y quien estuvo prácticamente toda su vida sumido en una profunda depresión. La línea de la tragedia era: después de la fiebre intermitente de la vida, él duerme bien, para luego guardar silencio en una postura de absoluta reflexión. En tanto esto sucedía, Booth organizaba un ataque en simultáneo que tenía como objetivos a nombres como William H. Seward, el secretario del Estado. Esta muerte sería encargada a Powell. Al también conspirador y aliado de Booth, a George Atzerodt, le fue encomendada la tarea de acabar con la vida de Andrew Johnson, sumando el nombre del jefe de las fuerzas del norte, el general Ulysses S. Grant, siendo todos ataques en simultáneo en distintas zonas del estado. En la ciudad de Washington, desde tempranas horas del viernes 14 de abril de 1865, John Booth se presentó al Teatro Ford y, aprovechándose de su profesión, pudo ingresar sin peros al teatro con tal de estudiar tanto el procedimiento previo como la ruta de escape en caso consiguiese su objetivo. En una de las cámaras del palco presidencial, Booth realizó un pequeño orificio con tal de observar desde las sombras los movimientos de Lincoln y compañía, incluyendo lo que algunas fuentes especulan, la alteración del cerrojo de la entrada para que, al intentar ser accionada desde dentro, no le fuese posible. Booth tenía todo planificado y su intención era debilitar a la oposición y revivir a la causa sureña que agonizaba, siendo prácticamente nulos los frentes que mantenían su postura. El último de los movimientos de Booth sería decidir la ubicación del caballo que le ayudaría a escapar en dirección del sitio acordado con sus aliados. La noche comenzó mostrando una ausencia notable. El general Grant no asistiría a la obra, ya que en conjunto a su esposa había viajado a Nueva Jersey, lo que dejaba sin objetivo a Atzerodt. Las puertas del Teatro Ford se abrieron de par en par, ingresando los cientos de asistentes que presenciarían la obra. Pasada la hora de inicio, haría lo propio el presidente Lincoln, dirigiéndose presurosos al palco presidencial del teatro.
El musical de Tom Taylor, Our American Cousin, había iniciado puntual y el mandatario se posó en su asiento. Cerca de las 9 de la noche, John Wilkes Booth, seguido a dejar su caballo, ingresó al teatro yendo directo a la antecámara del palco. John, ya en su posición, analizaba la situación desde las sombras, bloqueando la entrada principal. Alrededor de las 10 de la noche con 15 minutos, cuando la obra se encontraba en el segundo acto de la tercera escena, Booth sabía que lo que lo había convocado en el teatro estaba a punto de suceder. El momento era justo cuando Asa Trenchard, protagonizado por el actor Harry Hogg, pronunció su destino a la señorita Mount Hessington. Su acento, por demás popular y notablemente estadounidense, despertaban generalmente el bullicio del público, lo que era perfecto para que el sonido del disparo pasase desapercibido por el resto de los asistentes. Cuando esto sucedió, Wilkes dio varios pasos en dirección del mandatario, mismo que con una postura inclinada hacia adelante, dirigió su mirada hacia la parte inferior del teatro como si tratase de reconocer a alguien entre el público. John Wilkes Booth, inspirado por la postura que a su juicio era denominada como un acto heroico de Marco Bruto, sacó de su abrigo la pistola Derringer, apuntó a la cabeza de Lincoln y jaló el gatillo. El 16º presidente de Estados Unidos estaba herido de muerte, y Wilkes se vio inmerso en un intento precipitado de huida, saltando desde el palco hacia una de las laterales del escenario. Ante los gritos de Mary Todd y de los sujetos que intentaban capturar al criminal, tomaría poco tiempo para que los asistentes descubrieran lo ocurrido y descartaran por completo la suposición que quien exclamaría la frase debatible «Así a los tiranos» o los que proponen fue «El sur ha sido vengado» no formaba parte de la obra, iniciando así una noche turbulenta en el interior del Teatro Ford. En tanto los médicos que se habían aproximado a la escena intentaban reanimar a un Lincoln en estado grave, Booth se alejaba cada vez más de la escena. El panorama de la salud del mandatario era poco prometedor y el traslado a la Casa Blanca podría terminar de comprometer la situación de Lincoln, por lo que el sitio en el que sería atendido el presidente sería la pensión Petersen, ubicada frente al Teatro Ford. Los involucrados en su traslado entre médicos y soldados asistentes al musical colocaron en una camilla el cuerpo del mandatario y ya dentro de la residencia se dirigieron hacia el segundo piso ingresando en una de las habitaciones colocando el cuerpo agonizante sobre la cama. En la noche del 14 y la madrugada del 15 de abril de 1865, el sonido de los telegramas, los relatos de los testigos, la prensa y quienes se enteraron del hecho estaban a la expectativa de lo que iba a enmudecer al filo de las 7 de la mañana con 22 minutos. Esto tras el anuncio que el presidente Abraham Lincoln, de 56 años, había fallecido. El hecho generó un revuelo a nivel nacional y exigían la captura de él o de los responsables. Varios días después de las honras fúnebres de Lincoln, el 26 de abril el ejército dio con el responsable quien se hallaba en compañía de David Herold, al interior de la granja del veterano confederado Richard Garrett. La tradición oral narra que Garrett había encerrado a ambos en su granero y cuando arribaron las fuerzas, Herold se rindió inmediatamente, pero Wilkes se negó a salir. John Booth resultaría herido en medio del tiroteo. Ya en las afueras del granero y con ambos sujetos reducidos al orden, Wilkes refirió a uno de los soldados que lo custodiaban: «Dile a mi madre que morí por mi patria», siendo esto algo rebatido por los historiadores y que no se toma por algo que en efecto sucedió de esta manera. John Wilkes Booth murió en el pórtico de la granja de los Garrett 2 horas después de haber recibido el disparo. Sus últimas palabras fueron en relación a la inutilidad de sus actos, dado que en dicho sitio había descubierto que el fin de las fuerzas confederadas era inminente, por lo que la muerte de Abraham Lincoln había sido totalmente en vano. Al igual que lo mencionado anteriormente, cabe resaltar que aún en la actualidad, algunos de los investigadores y de los curiosos ponen en duda la realidad de la muerte de quien acabó con la vida del presidente, surgiendo de esto una serie de teorías que podrían dar pie para futuros videos. La historia de la muerte de Abraham Lincoln previa y posteriormente a los hechos es extensa, pero está relacionada a la tragedia de Macbeth, incluso siendo plasmada y mencionada en los diarios de la época, haciendo alusión a lo vivido por el rey Duncan. En los volantes que circulaban en 1865 se podía divisar la imagen de Wilkes jalando el gatillo en contra de Lincoln, sumado a la frase correspondiente a la 7ª escena del primer acto: «Ha llevado sus facultades tan mansas, ha sido tan claro en su gran cargo, sus virtudes, abogará con la lengua falsa contra la profunda condenación de su despegue». Ya en el siglo XX se añade otra historia que, con base a los distintos datos recopilados de fechas en las que suscitaron los hechos, da como resultado una tergiversación de la historia, quizá intentando que todo encaje en la superstición escocesa.
El renombrado actor británico John Giggle, seguido a la negación de enlistarse en las filas del ejército británico en la Segunda Guerra Mundial, continuó con la labor de entretener a los asistentes de las obras, esta vez incluidas las tropas inglesas. Por esto, quien sería recordado como uno de los mejores Hamlet de la historia, entre los años de 1941 y el siguiente, estaría a cargo de la producción de varias obras, entre ellas la tragedia de Macbeth, contando con diversos actores que darían vida a los papeles asignados. La obra de Shakespeare sería realizada en distintos sitios antes de ser anunciada en la cartelera del Teatro Piccadilly en Londres. En lo que se puede interpretar por la gira inicial, se decidió que el sitio perfecto era el frío Manchester a mediados de enero de 1942. De las primeras puestas en escena no existen más que menciones sin algún dato de suma relevancia. Sin embargo, quien daba vida sobre el escenario a una de las tres hermanas fatídicas, la actriz Beatrice Fielding Kay, en la primera semana de apertura perdería la vida de forma repentina. Los datos de la actriz señalan que falleció el 30 de enero a causa de un infarto, teniendo una mediana carrera participando en diversos proyectos escénicos previos a su fallecimiento. Tras el lamentable suceso y la incorporación de la también actriz Dorothy Green, suplantando el sitio de Beatriz, la gira continuaría en sitios como los de Scotland Yard o Birmingham, llevando la tragedia a diferentes escuelas, brigadas y tropas militares. Al paso de los días, la producción se vería nuevamente obligada a improvisar. El actor estadounidense Marcus Elliot Barron, presumiblemente nacido en el año de 1865, mismo que es relacionado superficialmente con las obras taquilleras como Loyalties o Jack el Mil Usos, le había sido asignado el papel para interpretar al rey Duncan. Si bien los registros no arrojan los datos suficientes para dar por sentado los hechos, se narra que similar a lo ocurrido con Beatriz, repentinamente Barron presentó molestias considerables a causa del padecimiento de angina de pecho, siendo reemplazado por el actor Nicholas Hannan. Este hecho quedaría plasmado en la carta que redactaría John a su madre, de fecha 7 de mayo de 1942. En ella redacta un nuevo desastre para la obra. Más desastres. Marcus Barron, Duncan, tuvo un repentino ataque de angina y ha tenido que detenerse el trabajo por completo. En algunas redacciones se habla de la muerte del actor, pero los únicos detalles que parecen encajar en el sujeto muestran que fallecería el 15 de marzo de 1944, 2 años después de haber pertenecido a la tragedia. La supuesta maldición de Macbeth haría que la ya complicada situación social donde se presentaban las obras incrementara, sucediendo más suplantaciones de los actores, como el caso de Milton Rosmer. Se vería en la necesidad de pausar su actuación en busca de solucionar los problemas de salud que surgieron de forma repentina, siendo reemplazado por Francis Lister. La actriz Jean Cadell abandonó la producción y sería hasta el mes de julio de 1942 en un recinto que sería alcanzado en el Blitz por una bomba alemana. La producción llegaría al Teatro Piccadilly de la ciudad de Londres. El elenco principal que dio vida a la tragedia estaba integrado por Gwen Davis como Lady Macbeth, John Gielgud como Macbeth, Nicholas Hannan como Duncan y Leon Quartmain como Banquo. La obra se desarrolló sin problemas, siendo redactada la crónica en el periódico The Times de fecha 9 de julio de 1942. El contemplativo señor Gielgud, que se siente perfectamente cómodo con el delicado intelecto y la imaginación floreciente de Ricardo II, puede representar con brillante exactitud el progreso de Lear de la autoridad mundana a la espiritual. Quien terminaría de formar parte de la leyenda oscura de la superstición de Macbeth, relacionada con la producción de 1942, sería el artista John Minton, encargado del diseño de la escenografía, quien se quitaría la vida al interior de su habitación de Londres por una sobredosis de somníferos el 20 de enero de 1957. Ya estaba sentado el no mencionar el nombre de la obra, sino que se emplearan palabras o títulos como la tragedia escocesa u otros sinónimos improvisados, todos relacionados a los escritos de Shakespeare, para con esto llevar al mínimo el riesgo que se añadiese una historia a la superstición. Harold Norman en 1947 aseguraba que poco le importaban las supersticiones de la tragedia. En Oldman, específicamente en el Teatro Coliseo, perdería la vida luego de resultar gravemente herido en medio de la representación de una de las escenas de lucha. Sumado a esto comenzaría a surgir la historia en la que se narra que el fantasma de Norman deambula en el lugar, siendo los días jueves puntualmente en los que se aparece, mismo día en el que falleció. Un año más tarde, la actriz Diana Wynyard, al igual que Norman, mostraba una postura escéptica en relación a la maldición. Sin embargo, ocurriría un percance en el que, con el objetivo de realizar una ejecución más convincente, decidió movilizarse con los ojos en su totalidad cerrados, en la simulación de sonambulismo, cayendo hacia la orquesta, presentando más que ligeros golpes, volviendo al escenario para concluir con su actuación.
En 1953, el reparto de la obra, bajo las directrices del afamado actor Charlton Heston, al ser una puesta en escena al aire libre, en medio del asalto al castillo de Macbeth, mismo que debía ser incendiado, a causa del viento de esa noche, el fuego se saldría de control y se propagaría desde el escenario hasta las butacas donde se encontraba el público, por lo que el elenco y los asistentes, algunos de ellos con varias quemaduras, debieron huir despavoridos. En 1980, el prestigioso actor británico Peter O'Toole intentó tomar todas las precauciones necesarias antes de presentar Macbeth. Sin embargo, después de sufrir varios accidentes y problemas durante la representación, su actuación sería considerada desastrosa por la prensa y por la crítica en general. Una de las últimas víctimas de la maldición de Macbeth sería el conocido actor Kenneth Branagh, quien, durante la representación de la tragedia escocesa, hirió accidentalmente a un miembro del reparto con una espada en el Teatro de Manchester en el año 2013. La compañía teatral Royal Shakespeare Company, por lo pronto, ha dispuesto un supuesto remedio para evitar el infortunio y la mala suerte si algún desprevenido espectador se atreve a pronunciar la palabra prohibida dentro del teatro. Salga del teatro, dé 3 vueltas, escupa, maldiga y entonces llame a la puerta del teatro para que le permitan entrar de nuevo. Otros a su vez recomiendan que antes de hacer todo esto y entrar de nuevo al teatro se debe proclamar los siguientes versos: que hermosos pensamientos y horas alegres os acompañen, que el mismo Shakespeare escribiría en la obra El mercader de Venecia. El pasado 27 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles se celebró la 94ª entrega de los premios Oscar, en donde ocurriría un polémico suceso que daría mucho de qué hablar. Will Smith, seguido a una broma del comediante estadounidense Chris Rock en relación a Jada Smith, esposa de Will, condujo al actor a abandonar su asiento y a bofetear al comediante, agregando que mantuviese el nombre de su esposa fuera de su boca. I'm out here. Uh-oh, Richard. Oh, wow. Wow. 9 segundos serían suficientes para que los millones de espectadores reaccionaran, opinaran y debatieran en torno al comportamiento de los involucrados, y la respuesta por parte de Smith, misma que despertó múltiples reacciones dejando a muchos de los asistentes extrañados en completo silencio. De este incidente surgieron distintas teorías, mismas que intentaban hallar una razón convincente de lo sucedido, siendo desde un acto premeditado y planeado hasta la narrativa que se popularizó seguido a las publicaciones que conectaban de forma interesante los sucesos ocurridos en la gala. Según las teorías de los internautas, en medio de la presentación del comediante Chris Rock, este cometería un ligero error al mencionar la palabra prohibida, Macbeth, estando dentro del teatro. Seguido a esto, realizaría un intento de broma, para muchos de mal gusto, en relación a la condición de alopecia de Jada Pinkett. Este acto no sería bien tomado por Will Smith, quien en un polémico intento de defensa dejaría su asiento y golpearía al comediante. Lo que había iniciado con risas terminó en sobresalto y completo silencio. La reacción de Smith posteriormente a esa noche le traería una serie de problemas tanto en relación a su carrera como a su vida personal. La Academia decidió que por un periodo de 10 años a partir del 8 de abril de 2022, Smith no podría asistir a ningún evento o programa de la Academia, en persona o virtualmente, incluyendo, pero no limitado a los premios de la Academia, agregando que el comportamiento de Smith había eclipsado el desempeño y el desarrollo de la presentación. A la sanción se sumaría la cancelación de proyectos en desarrollo como secuelas de películas y la suspensión de otros similares con base al comportamiento violento de esa noche. Si bien esto es, al igual que las historias relacionadas con la obra de Shakespeare, simples o complejos sucesos, curiosos y extraordinarios, han sido causa suficiente para dar vida a una de las mayores supersticiones del teatro, la maldición de Macbeth. Ian McKellen en Macbeth. Sir Ian McKellen es mi intérprete favorito de Shakespeare. Gracias, querida. Por favor, acepte estos boletos gratis para mi obra. ¿Qué? ¿Cuál obra? Los seguidores de Threadneedle creemos que es de mala suerte decir el nombre de esta obra en voz alta. ¿Habla de Macbeth? ¡Silencio, tonto sin remedio! ¡Es una maldición! ¿Qué? ¿Por decir Macbeth? ¡Oh! ¡Deje de decirlo! ¿Qué cosa? ¡Macbeth! ¡Oh! ¡Te lo dije! Oye, de pelos, Macbeth. Bart, deja de decir Macbeth. Mamá, dijiste Macbeth. Señor Macbeth, lo lamento. Me he cuidado. No lo sabían. Ahora, si me disculpan, tengo una obra que interpretar. ¡Suerte! ¡También es de mala suerte decir eso! Ah.